Cuando pensamos en Primera de Tesalonicenses, lo primero que viene a nuestra mente es esa esperanza de la venida del Señor. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses era una iglesia que era fiel. ¿Ok? Era una iglesia que estaba siendo obediente. ¿Qué característica tenían las otras cartas que habíamos visto antes? A ver quién se recuerda. Por ejemplo, Corintios. Cuando viene a Corintios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Givel, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en la carta de Corintios? Camil dice borrachos. Borrachos, ¿qué más? En Corintios, piensen en Corintios. Borrachos. Camil dice no compartían. Givel, abre tu audio. Ellos creían que eran super apóstoles. Ellos creían que eran superapóstoles. Abdías, ¿qué tú recuerdas del 1 Corintios? Eran muy malos, no Eran hacían muy- sharing, eran greedy peoples. Eran greedy y eran personas malas. Entonces, Pablo está tratando de corregir los problemas que había allá en Corintio. Gálatas también tenía problemas. Si ustedes se ponen a analizar las otras cartas, era tratando de arreglar los problemas que había en esas iglesias porque estaban haciendo muy mal. Si se fijan, con Primera de Tesalonicense no era así. ¿Ok? No era así. Vamos a empezar leyendo Primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 1. ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién manda esta carta? Vamos a ver. Mirna o Melissa, ¿pueden leer Primera de Tesalonicense 1:1? Sí, hermana. Dice Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ok, entonces, ¿quiénes están escribiendo esta carta? ¿Quién le está mandando? Pues dice que Pablo, Silvano y Timoteo. Muy bien. Es interesante que siempre se dice, esta carta la mandó Pablo, pero cuando leemos la carta nos damos cuenta que Pablo no mandó esta carta él solito. Vemos que el Espíritu Santo trabaja a través de todos sus siervos. Y así como usaba... La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Deme un momentito, déjame cerrar aquí. Y así... Ok, ahora sí. Y así como vemos, como nos hemos dado cuenta en otras escrituras, estaba Pablo y Timoteo, por ejemplo, escribiendo, mandando esta carta. En este caso vemos que está Pablo, Silvano. No habíamos conocido a Silvano antes. Ahora estamos escuchando de una persona llamada Silvano y Timoteo. ¿Y a quién está mandándose esta carta? Obviamente aquí dice claramente a quién se le manda. Hermana Mirna, que acabo de leer. Ay, hermana, perdón, ¿podría repetir? No escuché. ¿A quién? ¿A quién se le está mandando esta carta? A la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia de Tesalonicense. Entonces, cuando pensamos en Tesalónica, vamos a pensar en esta iglesia. Hola, Dorín, bienvenida. Vamos a pensar en esta iglesia que está siendo obediente, que está teniendo mucho sufrimiento. Entonces, ¿para qué Pablo le manda esta carta? Si ellos no estaban en pecado, no estaban de borrachos, no tenían problemas con su fe. Para animarlos, muy bien, Yaren dice para decirle buen trabajo, están haciendo muy bien, sigan. Saben que no es solamente para corregir, pero también la palabra de Dios es para animar a lo que están haciendo bien. No siempre es para dar pelas y pelear con lo que están haciendo mal o llorar y ponerse triste como le pasaba muchas veces a Pablo, pero también para animar a que sigan haciendo lo bueno. Que sigan haciendo lo bueno, que sigan la fe, que no desmayen, aún estando en el sufrimiento, aún estando en la persecución,
aún sufriendo cosas que pudiera algunas veces, algunas personas, alejarlos de Dios. ¿Sabe que hay personas que cuando son perseguidos se alejan de Dios y hasta maldicen a Dios y hasta dejan todo lo que tenga que ver con Dios para no tener persecución? Pablo menciona que cuando él era Saulo, ¿alguien se recuerda cuando Pablo era Saulo? Dice que él hacía que, ¿quién se recuerda lo que hacía Pablo? Vamos a ver. ¿Quién se recuerda qué hacía Pablo cuando todavía se llamaba Saulo? Antes de que lo tumbara la luz. Abran su audio. ¿Ah? Bueno, era perseguidor, muy bien. Perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos, era perseguidor. Y una de las cosas que él dice era que él los forzaba a blasfemar el nombre de Dios. Así que habían cristianos que cuando eran perseguidos y eran acusados, negaban a Dios completamente porque tenían temor por sus vidas. Sin embargo, no era así con los de Tesalonicenses. Ellos se mantuvieron firmes y Pablo lo está animando a que sigan firmes. A que Charito. Sorry, mi amor. Ok. A que ellos no desmayen, a que ellos sigan y que sigan por una sola razón, porque van a estar esperando la venida de Cristo. El asunto de ser cristiano, mis niños, es que no es algo de algunos días o por algún tiempo. ¿Sabe que a veces hay niños que solamente van a la iglesia mientras son niños? Solamente van mientras sus padres los llevan y cuando son adultos dejan de ir a la iglesia. Ya, ellos dicen, ya, yo no vuelvo más y dejan al Señor. ¿Lo ves tú? Entonces, nosotros tenemos que entender que esto no es solamente por un tiempito, sino que tenemos que seguir hasta el fin. Que toda nuestra vida completa, toda sea para Cristo hasta el final de nuestros días. Y eso parece como que un largo tiempo, ¿verdad? Pero no lo es. La eternidad es mucho más grande, es mucho más largo el tiempo en la eternidad. Aquí unos 70, 80 años, eso no es tantísimo. ¿Tú te recuerdas cuando tenías 2 añitos? Ni te recuerdas. ¿Y qué te parece como que, a ver, 5 años? ¿Te recuerdas cuando tenías 5 años? Ni te recuerdas, Yari, no se recuerda de sus 5 Yo años. sí. ¿Tú sí? ¿Ah? I remember a time when I was 3. Ok, Yaren se recuerda un tiempo cuando tenía 3, pero no se 4. recuerda de los 5. Ok. Y tú te pones a pensar, no hace tanto tiempo de eso. Algunos 7 años, ¿ya? 8 años tal vez. No es tanto. Así que no pensemos que ser fiel hasta la muerte es mucho tiempo, porque no lo es. No lo es. Ahora, entendiendo esta iglesia de Tesalónica, vamos a ver el capítulo 1 completo. Tú vas a encontrar a Pablo dando gracias a Dios por su firmeza, dándole gracias a Dios por la fe de ellos, porque ellos se mantienen firmes aún con el sufrimiento, con la persecución y con el daño. ¿Ok? Así que está ese ánimo. ¿Alguna vez ustedes han animado a alguien porque ha estado todavía en la iglesia? Como que por seguir en la iglesia a pesar de que pasan muchos años. ¿Sabe que a veces los cristianos se olvidan de animarse entre ellos y tratan de animar a los que están débiles, pero no animan a los que están firmes? Sin embargo, en la Biblia vemos que se anima a los que están firmes y a los que están flojos se le corrige. Nosotros tal vez tengamos que aprender a hacer como la Biblia hace, ¿verdad? Como hicieron los apóstoles, porque supone nosotros seguimos la enseñanza de ellos. Y vemos a Pablo corrigiendo al que está mal, pero al que está bien, alabándolo. Y no para su propia gloria, sino para glorificar a Dios en el proceso. Vamos a ver dónde estaba esta iglesia. Not alabándolo as in like singing and
Praises to them, though. No es ese tipo de alabar, pero animándolos. La palabra más bien es animarlos, no alabarlos en sí, pero animarlos por mantenerse firme en el camino del Señor. Yo quiero que ustedes observen, lo voy a tener que abrir aquí. Ok, me dicen si lo pueden ver. No lo pueden ver. Ya me di cuenta, no me tienen que decir nada. Ok, tengo que tenerlo abierto. Ahí, ahora sí. Ok, si ustedes miran en el primer viaje que hizo Pablo, ¿ustedes pueden ver bien este cuadrito aquí? Ok. Si ustedes observan, en ese primer viaje que hizo Pablo, Pablo no llegó todavía a esta área de Tesalónica. Tesalónica pertenece a la región de Grecia. En el primer viaje, él se quedó en esta área que se llama Asia Menor o la región de Galacia. Así se le llama a toda esta región. Si se fijan, ellos no salieron de esta área. Entonces, ¿cuándo fue que Pablo fue por primera vez a Tesalónica? Pues eso fue en el segundo viaje. Aquí está el segundo viaje. Pablo y Silas, ¿ok? Pablo y Silas en este segundo viaje fueron a esta área aquí de Tesalónica y fundaron todas estas congregaciones que ustedes ven aquí. Si se fijan, ellos pasaron a visitar primero estas iglesias, ¿verdad? Y luego empezaron a trabajar en estas nuevas congregaciones que fueron abriendo a través de los años. Esto pasaron varios años, mi niño. Esto no fue de un día para otro. They're not like traveling. They can No, go to a church and walking away. no es como que una cosa de una semana, no en un mes. Ellos se quedaban ahí 1 año, 2 años, 6 meses, dependiendo de lo que fuera necesario. Y por ejemplo, podemos ver aquí la iglesia de Filipo, ¿se acuerdan? Esa es la carta a los filipenses. Aquí tenemos la iglesia de Tesalónica y ahí tenemos las 2 cartas que vamos a ver esta semana y la próxima, primera y segunda de Tesalonicense. Tenemos aquí la iglesia de Berea. Esta iglesia se menciona en el libro de los Hechos y dice que esas personas eran muy nobles porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era cierto. ¿Ok? Tenemos aquí la iglesia en Atenas y tenemos aquí Corinto. En Corinto también saben que hay una carta a los Corintos. Luego tenemos Éfeso y esa es la carta de los Efesios. Y así ellos continuaron su camino hasta volver otra vez a Antioquía. ¿Okay? Fueron a Jerusalén y luego a Antioquía. Ahora, en el tercer viaje de Pablo, vemos que Pablo vuelve otra vez a todas estas regiones y también fue otra vez a Tesalónica. ¿Ven algo diferente? Ajá. Sí, en este segundo viaje, él andaba con Juan Marcos, Juan Marcos, que luego se fue al otro lado. Entonces, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo vuelve otra vez a Tesalónica. Él conocía bien a esa gente. Él había pasado años con ellos y luego volvió otra vez a vivir con ellos, porque no es solamente como que ir a visitarlos, es que él se quedaba a vivir. Él trabajaba allí y vivía allí por un tiempo, mientras trabajaba y animaba a la iglesia a seguir trabajando. Les menciono esto, mis niños, para que entiendan la relación de familia que Pablo tenía con la iglesia de Tesalonicense. Y dice la Biblia que lo tenía como si fueran sus hijos, ¿ok? Así él los veía, como si fueran sus hijos, ¿ok? Ya para el último viaje, obviamente sabemos, perdón, se me fue donde no era. Para el último viaje vemos que Pablo pues no va por esa ruta porque él no tiene control de la ruta y en su cuarto viaje realmente él llega a Roma, pero llega preso. Cuando nosotros miramos la Biblia y poder entender por qué Pablo escribió esta carta a estos hermanos, diciéndole cosas tan bonitas, y yo doy gracias a Dios por ustedes y yo los amo. Mis niños, eso no es de un día para otro. Eso ocurre cuando tú pasas tiempo compartiendo con esa persona. Tú no puedes decir que tú amas a alguien con quien nunca has compartido. A pesar de que Pablo habla de ese amor de Dios,
también había esta relación y estos sentimientos que él mismo tenía con las iglesias. ¿Por qué? Porque él convivía con ellos, él trabajaba con ellos y ese vivir juntos ayuda a conocernos mejor. En el capítulo 2 se habla de la conducta de Pablo mientras estuvo en Tesalónica. Y esto vamos a aclarar, porque Pablo dice cómo él fue a llevar el evangelio a ellos, cómo ellos lo recibieron. Él habla de que él entiende el sufrimiento de ellos, porque él también ha sufrido. Nosotros sabemos todo lo que Pablo ha sufrido a través de su ministerio, todo lo que sufrió, perdón, a través de su ministerio, cómo era apedreado, cómo era perseguido, cómo trataban de matarlos la misma gente de su país, los judíos. Y asimismo también los tesalonicenses estaban sufriendo por la gente de su propio país, los griegos. ¿Qué pasaba con los griegos? Ellos no creían que se siguiera adorando un Dios diferente, que sus dioses falsos. Los romanos, que eran los que estaban gobernando en este tiempo, porque es bien interesante esto también, ellos son griegos, pero el que está gobernando son los romanos. Y los griegos son los que están de chismosos con los romanos. Entonces vemos ahora los griegos con sus religiones falsas. Y ahora vienen los romanos con otras religiones falsas. Y los romanos vienen entonces a perseguir a la iglesia también. ¿Por qué? Porque la iglesia está predicando de un rey que viene. Un rey que nadie lo puede destruir. Un rey perfecto. Sabemos que ese rey que ellos predicaban era a Cristo. Y al César no le gustaba esa predicación, porque él no quería que hubiera otro rey fuera de él. Lo que no entendía él es que él no va a vivir por siempre. Muy bien, es una de las cosas que él no entendía. César no iba a vivir por siempre. Otra cosa es que él podía ser rey de la tierra, del estado en ese momento, pero Jesús es un rey espiritual. Y oigan este secreto. César no sabía que ya Jesús estaba reinando. Lo que pasa es que está reinando en su iglesia, todavía hoy día. Pero César no lo sabía, no lo entendía porque eran cosas espirituales. Todavía hoy día nuestro rey, el mismo rey que estaba predicando los tesalonicenses, sigue reinando aún. Pero el que no está en Cristo no puede entender eso. Algo muy importante que vemos en el capítulo 3 es entender que Timoteo estaba ahí. ¿Por qué? Que Timoteo estaba con Pablo. ¿Por qué es importante entender esto? Muchas veces cuando miramos a Timoteo pensamos, espérate, la carta a Timoteo, ¿y dónde está Timoteo trabajando? Muchas veces no sabemos en qué iglesia está Timoteo trabajando. Y más adelante vamos a estudiar las cartas a Timoteo. Y vamos entonces a ver que Timoteo era un evangelista y trabajaba con diferentes iglesias. Entonces tú encuentras, estás escribiendo la carta de los Gálatas y encuentras a Timoteo ahí. Estás estudiando, escribiendo Filipenses y Timoteo estaba ahí. ¿Y qué hace Timoteo por todos lados? Que él tenía un avión privado que viajaba para todas partes. No. Timoteo, el trabajo de él era instituir congregaciones y él iba a las congregaciones a seguir las instrucciones de Pablo. Y algo que él hacía era que si había algo deficiente, si había algún problema en la iglesia, él iba y trabajaba con esa iglesia hasta que ya hubieran ancianos, que hubieran diáconos y entonces la obra podía comenzar. ¿Okay? Los ancianos se encargaban de las cosas espirituales, mientras que los diáconos se encargaban de las cosas materiales que tienen que ver con dinero, con las ayudas que se le da a los necesitados. Entonces, viendo él que donde quiera que tú vas encuentras a Timoteo, entonces tú tienes que entender por qué. ¿Por qué menciona a Timoteo aquí, allá? Pues Timoteo no estaba fijo en una congregación, sino que él estaba instituyendo congregaciones en diferentes lugares, pues era un evangelista. Saben que ese es el trabajo del evangelista. Ahora, ya el capítulo 4 le habla
de la importancia de alejarse de las prácticas de los griegos. Los griegos tenían una forma de vivir muy pagana. ¿Okay? Pagana quiere decir que para ellos la adoración a sus dioses falsos era muy importante. ¿Okay? Si ustedes quieren leer un poco más de cuando Pablo estaba allí en Tesalónica, pues tienen que ir a Hechos 17. Ahí nos habla con más detalle de una de esas veces que Pablo y Silas estuvieron allí en Tesalónica, porque ahora está mandando esta carta, ¿verdad? A ellos. A pesar de que él estuvo allí 2 veces, vemos que está mandando 2 cartas en diferentes ocasiones. Aparte de que él está animando a los hermanos a que sigan fiel, también los anima a alejarse de esas prácticas paganas que tenían los griegos, alejarse de esas cosas inmorales, cosas que estaban mal delante de Dios y que se enfocaran, ¿ok? Que es el capítulo 5, se enfocaran en la venida de Cristo. Cristo viene y viene pronto y viene a buscar su iglesia. Y ustedes dirán, Wanda, ¿y por qué tú dices que viene pronto y él no ha llegado todavía? Y eso lo dijeron hace como 2000 años y todavía no llega. Bueno, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así de sencillo. So even though it's been 2020 years since the first time started, since the calendar started, meaning it's even been longer before that. That means to God, it's just been like 2 to 3 days. Exactamente. Yaren acaba de explicar que aunque hayan pasado 2000 años según nuestro calendario, para Dios solamente han pasado 2 días. Así que no es mucho. Eso es para que usted entienda la diferencia entre la eternidad y vivir aquí en la tierra. Para lo que nosotros son miles de años, para Dios son solamente días. Entonces, no nos vamos a preocupar de si Él viene mañana o pasado mañana o en 1000 años más. Hoy yo voy a vivir como si Él viniera hoy. ¿Ok? Hoy yo me voy a portar bien porque, ¿y si Dios viene hoy? Si Jesús viene hoy, ¿qué yo voy a hacer? ¿Estoy yo preparado? ¿Estoy yo listo? ¿Y si viene mañana? ¿Y qué tal si viene ahora mismo? Como no sabemos, entonces vamos a hacer las cosas bien, así como estaban haciendo los de Tesalonicenses, los de Tesalónica. Ajá, y eso es algo que le dice. Cuando venga, va a venir repentinamente. Nadie lo va a estar esperando, ¿ok? Nadie va a saber la hora, nadie va a saber la fecha, nadie va a saber si viene por la mañana o por la noche, si va a estar levantado o dormido, nadie sabe. Así que tenemos que estar listos, preparados, despiertos, sobrios. Es la palabra que Pablo le dice a ellos. Estén sobrios. Sobrios quiere decir que no estén borrachos, como estaban los de Corintios, ¿verdad? No estén así. Tienen que estar sobrios. Tienen que estar alerta porque Jesús viene. Y él le repite esto para que ellos sepan que el sufrimiento que ellos tienen, que el dolor, la persecución que ellos están teniendo, hasta están muriendo algunos de sus familiares y amigos que son cristianos y están muriendo por seguir a Cristo. Todavía, dice Pablo, no se preocupen porque Cristo viene. Manténgase firme y no te preocupes si alguien murió de tu familia, porque si está en Cristo, cuando Cristo venga, ellos van a resucitar primero. Eso es hermoso. Esos que murieron van a resucitar hasta primero que tú seas transformado. Así que debemos dar gracias a Dios de que Él nos da esperanza, esperanza de vida. Y eso es cuando le habla de la venida de Cristo, se está enfocando en esa esperanza que tenemos de que Jesús va a venir y nos va a sacar del dolor, del sufrimiento, de persecución, todo lo que estaban ellos sufriendo y hasta muerte, porque también estaban pasando por esas cosas. El asunto de exhortar, de animar, esa palabra exhortar no se usa tantísimo y a veces lo usan como si fuera como para corregir. Son 2 cosas diferentes.
La exhortación te va a animar, ¿ok? Tenemos otras palabras que son para corregir, que son para arreglar lo que está mal, ¿ok? Sin embargo, cuando pensamos en animar al hermano, vamos a animarnos recordándonos, mira, no importa por lo que estén pasando, acuérdense que Cristo viene. Si nosotros estamos pendientes de que Cristo viene, nos vamos a portar mejor. ¿Saben por qué? Porque puede llegar en cualquier momento. Cuando se nos olvida eso, se me olvidó que Cristo viene, puedo seguir viviendo como el resto del mundo. Y luego resulta que llega y me encuentra mal. O como la historia de las 10 vírgenes. Ustedes conocen esa historia, que 5 estaban preparadas con aceite extra. Y habían 5 que nada más tenían una sola botellita de aceite. Pero habían otras que tenían botellas adicionales, no solamente una. Cuando Jesús llegó, ¿sabes qué? Que ellas estaban esperando al novio. Y resulta que todas se durmieron. No solamente algunas, no. Todas se quedaron dormidas. Porque el novio tardó en llegar. Jesús es ese novio. Y algunas personas piensan que él tarda en llegar. No, si nada más en 2 días que se fue, denle un brinquecito, ya mismo llega, ¿ok? No hace tantísimo. De esos 2 días que hace que se fue el Señor. Y la gente se empieza a dormir. Porque dice, es que tarda mucho. Es que ya yo llevo 20 años en la iglesia y todavía no llega. Es que yo llevo 5 años en la iglesia y todavía no llega. No, es que tenemos que entender que solamente hacen 2 días que el Señor se fue. 5 years is just like 2 milliseconds. Ya. Así que tenemos que tener esa esperanza, pero también creer que Él sí va a venir. Él no retarda su promesa, Él no miente. Él va a venir a buscar su iglesia. ¿Y dónde tú vas a estar entonces cuando Él venga a buscar su iglesia? Por eso le hablaba al principio, que los niños, mientras son pequeños, van a la iglesia porque sus padres los llevan. Pero cuando llegan a la adultez, dejan de ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Jesús viene a buscar su iglesia. ¿Dónde tú vas a estar? El Señor viene. ¿Dónde tú vas a estar cuando el Señor venga? Muchos dirán, yo voy a estar muerto. Sí, pero ¿dónde va a estar tu alma? ¿Habrá hecho lo correcto? ¿Habrás muerto en Cristo? ¿O estás muriendo haciendo las cosas del mundo y viviendo en pecado? Eso es lo que va a hacer la diferencia. O no sabemos si llega hoy. Si llega hoy no voy a estar muerta, voy a estar viva. ¿Ven? Entonces tengo que estar preparada, muy preparada. Ahora, algo que quería Pablo, y esto lo vamos a leer, vamos a ir a Tesalonicense aquí y vamos a ir al, déjame ponerlo más grande, ahí. Vamos a ir al último capítulo, porque él quería que esto que él está diciendo se leyera a toda la iglesia. Oigan bien, oigan bien. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Santos hermanos. Oh, los hermanos son santos. Interesante. Muchas veces las personas no entienden que nosotros somos santos. Eso quiere decir que estamos apartados del mundo. Y él quería que se leyera esta carta a todos los hermanos. ¿Por qué? ¿Alguien puede decir por qué Pablo quiere que se lea esto a todos los hermanos? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? ¿Alguien sabe? A ver, Abdías, piensa, ¿por qué tú crees que él quería que le leyeran esto a todos los hermanos, que todos pudieran escuchar estas palabras? ¿Todos lo necesitaban? Muy bien, todos necesitaban escuchar esto. Y una pregunta, ¿tú crees que hoy día todos los cristianos necesitan leer estas palabras? Sí. Sí, necesitamos leer estas palabras, pero ¿sabes qué pasa? Somos vagos, no nos gusta leer, no nos gusta ver nuestro video de leer la Biblia de 10 minutos porque somos
vaguísimos. Así que vamos a animarnos a leer la palabra de Dios. Les voy a cantar un corito que viene de esta escritura que está aquí. Y dice así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracia a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe que una forma de nosotros aprendernos la palabra de Dios es cantándola? Esos versículos te lo puedes aprender de memoria, lo puedes recordar porque cantaste un pequeño corito. Estás siempre gozoso, orad sin cesar. Estás siempre gozoso, orad sin cesar. Da gracia a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros, mis niños. Y la razón que estudiamos Primera de Tesalonicenses es para recordarnos y animarnos a hacer lo bueno. Y que tengamos en nuestra memoria la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos ayudas a entenderla más y más cada día. Permite que cada uno de los niños que estén aquí entiendan cuál es el propósito de esta carta, Señor. Que entendamos, Señor, que debemos recordar que tú vienes y que no se nos olvide y que no importa las situaciones que pasen en esta vida, nos enfoquemos en la esperanza que tenemos en ti y que busquemos esa santidad todos los días. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.